La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno contra Uno Radio. Muy buenas tardes para todos, estamos en una nueva edición de Crossover por Uno contra Uno Web Radio. Una edición bastante peculiar porque vamos a estar analizando todo lo que sucedió en la primera jornada de los playoffs de la NBA, estos playoffs de 2020 en la burbuja, muy peculiares, muy particulares obviamente, con varios partidos interesantes. Tenemos recién terminado uno porque se dio la primera sorpresa tal vez de la temporada, de estos playoffs, de esta postemporada. Ganó Orlando Magic, le ganó a Milwaukee Bucks por 122-110. Un partido bastante raro, ya lo vamos a estar analizando. Y también vamos obviamente a profundizar en los otros juegos que se disputaron ayer. Pero primero tengo que saludar a mis dos compañeros. Emiliano Iriondo, primero, ¿cómo estás, Emi? Hola, Leo, muy buenas tardes para vos y para todos los que están del otro lado. Y obviamente a Leo, que está acompañándonos como siempre firme al pie del cañón. Y como bien decías vos, más allá de todo lo que pudo haber pasado en el día ayer, en el día lunes ayer, en esta primera jornada de la NBA, la gran sorpresa la dio el equipo que era quizás uno de los candidatos, sobre todo del este, a quedarse con el título. Así es, sí, 35 puntos, 13 rebotes para Nikola Vucevic en esta victoria que ya nos arruinó el PRODE, ¿no, Leo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Sí, es verdad, nos arruinó el PRODE, nos rompió la ilusión de poder tener puntos de más. Pero bueno, me resulta divertido y por qué no pensar que pueda llegar a ser distinta la historia a los playoffs del año pasado. Seguramente, pero tiene una cierta comparación, por decirlo de alguna manera, o un cierto vínculo, así se dice, con lo que sucedió el año pasado cuando Orlando enfrentó a Toronto en primera ronda de playoff, le ganó el primer partido también, y bueno, los Raptors fueron finalmente los campeones de la NBA y lograron sobreponerse a ese primer partido en el que DJ Augustin fue la figura de los Magic, pero luego no pudieron mantener lo que era ese nivel. Obviamente Toronto no encontró respuestas en ese juego, fue muy atípico, algo similar a lo que sucedió hoy. Giannis en modo MVP como suele suceder, pero sin el acompañamiento de sus compañeros, que la verdad que tuvieron un partido pésimo en términos generales, alguno mejor que otro tal vez, pero ninguno supo responder cuando el griego lo necesitaba, cuando Milwaukee necesitaba que las segundas espadas, los jugadores de rol, mejor dicho, supieran dar un paso hacia adelante y no fueron un valor en este partido para Milwaukee, que encontró en Giannis justamente en Antetokounmpo a su figura con 31 puntos, 17 rebotes y 7 asistencias, 12 de 25 en tiros de campo, 3 de 7 en triples, hizo de todo Giannis, pero no pudo frenar la derrota de su equipo por 122-110, pero nosotros vamos a analizar un poco más y con profundidad lo que sucedió en la jornada de ayer. Quizás el plato más fuerte o el partido más parejo de esta reanudación, por lo menos hasta ahora, se dio, creo yo, en la apertura, en esta victoria por 135-125 de Denver Nuggets sobre Utah Jazz. Tuvimos historia en ese partido porque a pesar de que su equipo perdió, como decía recién, Donovan Mitchell se metió de lleno en las páginas doradas de la NBA, en el libro de récords, porque anotó 57 puntos y estableció la tercera mayor marca para un jugador en un partido de la postemporada. Michael Jordan, 1986, 63 puntos. Elgin Baylor, 61 puntos en 1962. Y Donovan Mitchell. Ese es el podio a partir de ahora. La verdad que es una verdadera locura pensar que un jugador que solo tiene 23 años puede hacer esto en un partido, pero Mitchell tiene los recursos ofensivos para hacerlo, y ante la ausencia de varias piezas importantes como Mike Conley, como Bojan Bogdanovic, piezas fundamentales en el ataque del Jazz, tuvo que ponerse el equipo al hombro y la verdad que dio la talla y que demostró que es un verdadero líder a pesar de ser muy joven. A eso le agregó 9 rebotes y 7 asistencias, así que hizo un poco de todo, pero esos 57 puntos, como decíamos, son, mejor dicho, la tercera
marca, la tercera marca más grande en la historia de los playoffs para un jugador, no solo de la era moderna, no solo de los últimos años, de toda la historia. Así que bastante impresionante lo que hizo Donovan Mitchell en este partido, que no alcanzó, claramente no alcanzó para que Utah le pueda ganar a Denver, que encontró tal vez a su salvador, a la persona que necesitaba que apareciera en estos momentos, y hablo de Jamal Murray. 36 puntos, 20 entre el último cuarto y el overtime, porque recordemos que fueron a tiempo suplementario. 36 puntos, 9 asistencias, 5 rebotes, comparado con lo que había hecho en los últimos partidos. La verdad que es una evolución muy grande por parte de Murray, que es un jugador rachero, que es un jugador que te puede aportar muchísimo en los momentos más decisivos, que a veces desaparece, pero que, como solemos decir, no le escapa a los momentos importantes y no tiene miedo de pedir la pelota cuando la bola quema, justamente, y lo demostró en este partido, lo viene demostrando desde hace mucho tiempo, pero es una gran noticia para Denver que aparezca este jugador y que, le sirva de segunda espada a Nikola Jokic, que claramente tuvo un partidazo, 29 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias. No fue su mejor partido, pero aportó lo que siempre aporta, presencia en la pintura. Tal vez no estuvo tan participativo en la creación de juego, pero sí que tuvo que pelear con Rudy Gobert, que es uno de los especialistas defensivos que tiene la NBA en el juego interno, y la verdad que lo ha hecho muy bien. Un partidazo, creo yo que igualmente Utah tuvo esa chance de ganar el partido que tenía que ganar. No creo que tenga muchas posibilidades de mantenerse arriba como se mantuvo en este juego, y de que Donovan Mitchell tenga este rendimiento tan superlativo. No lo supo aprovechar y esto empieza a decantar la serie para el lado de Denver. No sé qué pensás vos, Emi. Sí, totalmente. Y un poco se estaba viendo, sobre todo teniendo en cuenta este primer partido, lo que se imaginaba, que era la superioridad de Denver ante un equipo que, si bien se había mostrado bastante entero durante toda la temporada, no había sido lo mismo en estos juegos, en estos primeros 8 seeding games, y le tocaba medirse contra un rival de peso, y ya por lo que serían los puntos, si hablamos mal y pronto. Y en este juego en particular me parece que también un poco jugó, no sé si es la inexperiencia, sino que también pudo haber sido un poco de ansiedad por cerrar el juego, porque si nos ponemos a repasar lo que fueron los últimos minutos, podemos encontrar con que Utah fue ganando el partido hasta los últimos minutos, hasta los últimos 2 o 3 minutos del tiempo regular del último cuarto. Utah estaba por encima en el marcador, y después en ese cierre fue en el que se destapa Jamal Murray, que hasta ese momento llevaba 18 puntos y terminó sumando otros 18 más, es decir, en 6 minutos y medio, 7 minutos prácticamente, que fue lo que duró el tiempo regular, más el overtime, el tiempo agregado, y prácticamente esa fue la clave de la victoria para Denver, que fue enfrentarse a un equipo que no supo manejar el último tramo de ese partido, en el que habían ido liderando prácticamente durante todo el tiempo. Y bien mencionabas vos la labor de Jamal Murray y la de Nikola Jokic. Me parece que es clave que esta pareja se encuentre constantemente a la hora de jugar, a la hora de atacar sobre todo, porque son dos jugadores que se entienden realmente muy bien en la cancha. Jokic ya está probado que al lado de un buen base puede tener un gran rendimiento, y en Jamal Murray puede encontrar a un gran aliado, sobre todo para estos playoffs en los que van por la revancha. Y obviamente después del otro lado, en lo que respecta a los Utah Jazz, me parece que más allá de los 19 puntos de Ingles y de los 17 de Gobert, me parece que estuvo un poco solo, más allá de que, obviamente, si haces 57 puntos, claramente no, es muy difícil que haya un compañero que te acompañe en una cifra tan alta, pero de todas maneras, a lo que me refiero es que por ciertos momentos del juego lo terminaron dejando solo. Es como que tenía que resolver él mismo ante situaciones en las que quizás en otro momento del juego o ante algún otro rival podría encontrar diferentes maneras de terminar ciertas jugadas. Era muy individualista lo de Donovan Mitchell, pero no en el sentido de que no pasaba la pelota porque no quería, sino
que no podía encontrar los espacios. Y es claramente un jugador que en Utah es el gran generador de esos espacios para encontrar a los compañeros abiertos, jugar en los aclarados y cedérsela al jugador que esté desmarcado cuando saltan a ayudarlo en defensa. Es decir, por momentos la única vía de solución que tenía Utah Jazz era Donovan Mitchell. No tenía manera de encontrar a sus compañeros bien parados o libres. No digo tampoco que se estén escondiendo en unos playoffs porque sería desacertado, pero sí que por momentos no había manera de hacer que una jugada termine si no era en sus manos. Y esa también me parece una cuestión bastante importante a destacar por el lado defensivo, obviamente, de Denver, que jugó más o menos con la lógica de, bueno, le damos todas las pelotas a Mitchell y que él se encargue de hacer todos los puntos. Es decir, que el resto de sus compañeros no intervenga en el juego. Entonces, de esa manera lograron bajarle el goleo a una gran porción de los jugadores rivales de Utah Jazz, y de esa manera lograron llegar finos al último cuarto como para poder ir con chances, más allá de que habían ido perdiendo todo el juego. Lograron el cometido de llevarlo a overtime, más allá de que Nikola Jokic tuvo la última palabra y erró la última bandeja de derecha. Y después ya en el tiempo extra quizás el cansancio le puede haber jugado una mala pasada a Utah, que hizo el desgaste durante los primeros 45-46 minutos, y vinieron de atrás los Denver Nuggets, que tuvieron un parcial de 20-10 en el overtime, y ahí prácticamente se aseguraron el primer punto. Sin dudas, y 6 puntos de Mitchell en ese tiempo suplementario que ya no podía hacer más. La verdad que el que tomó el control en ese lapso fue Jamal Murray, como decíamos, pero no se le puede pedir nada más claramente a Mitchell. Como decía Emi, fue totalmente individualista en el sentido de que no tenía otra opción. Él sabía que Denver estaba tapando muy bien las otras vías de anotación que tiene Utah, que son pocas en este caso porque, como decíamos, le faltan varios jugadores importantes y tal vez Clarkson fue desde la banca el único que aportó lo suyo como para darle un poco de respiro a Mitchell. Luego lo nombrado por Emi, Rudy Gobert, tal vez siendo una segunda opción, pero no hay muchos jugadores que puedan decir, bueno, yo me hago cargo de la ofensiva en este momento, dejo descansar un poco a Mitchell, y claramente Denver jugó con eso, darle todas las pelotas o permitirle a Donovan que se hinchara, que se inflara de puntos, pero que sea la única opción que tuvieran los Utah Jazz para anotar. Terminó con 57 puntos, algo histórico para él a lo individual o en términos individuales, pero con la derrota de su equipo, no por él obviamente, sino porque nadie lo acompañó y no tuvo las respuestas que necesitaba a nivel grupal. ¿Tenés la suerte de mí o no? Tal vez no fue suerte de seguir en carrera, en este caso, en esta llave del PRODE. Nosotros, Leo, no fuimos, ya no podemos acertar el resultado exacto. Dijimos que Denver, no, en este sí, en este estamos bien, me corrijo por ahora. Tenemos la victoria de Denver Nuggets todos, no me acuerdo bien el resultado que hemos puesto, pero mantenemos la chance de ir a tal vez un punto en este lugar. El que no vamos a acertar es el de Milwaukee, que acaba de perder y ya estamos afuera. Dijimos 4-0, Emi dijo 4-1, así que tiene chances. Y por lo menos nos saca la ventaja en este caso. Leo, te pregunto, viendo lo que sucedió con Donovan Mitchell, los 57 puntos, también vamos a hablar de Luka Doncic, obviamente, y de esa producción histórica que también terminó en derrota para su equipo. ¿Crees que se puede romper el récord de Michael Jordan de 63 puntos en postemporada? Sin dudas, si todavía no jugó Harden, que sacó turno para lucirse en un rato nada más. Me parece que esta NBA lo que hace es romper récords todo el tiempo. En realidad todas las eras o todos los años de NBA siempre hay algún récord o alguna vara que se pone un poquito más arriba en cuanto a poder de anotación o rebotes o tapas o lo que sea en un juego. Estoy seguro de que tranquilamente se puede pasar. Y si no es en este playoff, será en el playoff que viene, pero estamos viviendo una era total y completamente distinta. Me parece que los que, bueno, vos, Leo, te siempre
te marcás como un amante de Devin Booker, pero también lo has hablado más de una vez de Spider Mitchell. Entonces, me parece que vos sos el que enarbola la bandera de Mitchell y detrás tuyo en este caso vamos todos. Mitchell es un candidato a romper el récord de Jordan, sí, sin ningún tipo de dudas. Harden, sí, claro, ¿por qué no? Tranquilamente. Y yo a Doncic en esa no lo meto. Me parece que él es más... A ver, es un enorme anotador. Ayer terminó con un goleo altísimo también. Es el hombre triple doble, el niño triple doble, porque no deja de ser un joven todavía. Pero no creo que sea él. Dicho esto, si el próximo partido mete más de 63, me tengo que ir a hablar de golf con nuestro amigo, como hablábamos fuera del aire. Pero si no, directamente bajamos la persiana acá y ya está. Me parece que Doncic no entra en la carrera. Sí Mitchell, sí Harden y no sé si puedo meter alguno más ahora sí rápidamente. ¿Ustedes tienen algún nombre en la cabeza? Harden, sin lugar a dudas Harden, y lo voy a analizar desde este punto de vista. Me parece que estos jugadores pueden llegar a esa cifra estadística, 63 puntos. Recordemos, Michael Jordan le metió 63 puntos a los Boston Celtics en 1986. Perdieron los Chicago Bulls, pero él rompió el récord que en ese momento era de Elgin Baylor con 61. ¿Por qué creo que Harden, Mitchell en este caso, tal vez muy pocos jugadores en este caso, en esta postemporada pueden romper ese récord, pero sí hay casos que tienen posibilidades de hacerlo? Porque hay muchos que están solos. Y en este caso Harden va a jugar el primer partido sin Russell Westbrook, que es la segunda vía de anotación que tienen los Houston Rockets. Y ya sabemos lo que pasa cuando Harden tiene que acaparar todo el ataque, la ofensiva de su equipo. Normalmente responde con cifras totalmente abultadas. Su equipo puede perder o no, pero Harden ya ha superado la barrera de los 60 puntos en la temporada regular en reiteradas ocasiones. Otro que veo con esa posibilidad, más allá de Mitchell y de lo que ha hecho en este primer partido, es Damian Lillard. Damian Lillard va a necesitar un esfuerzo sobrehumano por parte de su figura, justamente para que Portland le haga algo de fuerza a Los Ángeles Lakers, porque lo ha hecho durante todos estos seeding games. Y la verdad que le alcanzó con lo justo a Portland. Hay que decir la verdad. Fue uno de los equipos más sólidos en esta reanudación, pero clasificó en un play-in y tuvo que llegar a esa instancia para poder llegar a la postemporada. Así que si Lillard está en un gran nivel, Portland tiene más chances, obviamente, de que Los Ángeles Lakers sufra un poco más en esta primera ronda y va a necesitar ese nivel de superhombre que mostró en estos últimos partidos, en donde claramente superó los 60 puntos, así que tiene grandes chances. Me voy con Harden y con Lillard. No veo otros con grandes chances, pero puede haber algún tapado, caso Anthony Davis. Se me ocurre tal vez por el lado de la conferencia Giannis, pero no es un jugador que se vaya a cifras tan altas. Y la verdad que sería medio raro verlo. No sé qué pensás vos, Emi, si tenés algún otro candidato. No, otro candidato no pienso en particular, pero sí comparto que tanto Lillard como Harden son quizás los dos apuntados a romper ese récord, más allá de que lo hecho por Donovan Mitchell fue algo realmente impresionante. Y también me parece que voy más con el hecho de que Lillard pueda llegar a ser el que rompa el récord, sobre todo en esta primera ronda ante los Lakers, por una cuestión de que, no sé si es una coincidencia o qué del destino, pero que se suelen dar este tipo de marcas individuales cuando el equipo pierde, es decir, como que los equipos fuerzan a su mayor figura a que tome todas las responsabilidades y sea el único, entre comillas, que pueda ser el salvador de ese equipo. Entonces, todas las pelotas terminan en las manos del mismo jugador. En este caso, más allá de que pueden llegar a complicarle más de un juego a los Lakers, los Trailblazers, obviamente lo que puede llegar a hacer Lillard en esa serie es descomunal, y me parece también muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que los Lakers, como lo venís analizando vos hace ya varias semanas, es un equipo que en cuanto a lo que es defensivamente hablando, no está tan sólido como en los últimos meses y sobre todo en lo que fue respecto a la primera parte de la temporada regular, y lo que va a llegar a hacer defender a Lillard por parte de Anthony Davis va a ser una cosa, y cuando le toque defender al resto del equipo a Lillard va a ser otra. Entonces probablemente Portland y todo su cuerpo técnico
esté barajando la posibilidad, e imagino que lo han hecho en más de una oportunidad, que es usar a Lillard cuando Anthony Davis no esté en cancha, que él haga esa diferencia en lo que es o sea, la efectividad del equipo, la cantidad de puntos anotados en los pocos minutos en los que Davis no está en cancha, y después quizás cuando el ex Pelicans regrese al campo de juego en sus partidos, empiecen a mover un poco más el balón. Pero por lo menos cuando Lillard esté en cancha y Davis no, imagino que esa va a ser la primera opción, tanto para tirar desde larga distancia, incluidos tiros desde el logo como hizo en el juego contra Memphis, y también atacando el aro, porque es un jugador tan versátil que no tiene problemas en cualquier situación de ataque. Entonces va a ir sumando puntos de esa manera, aprovechando los espacios que le den y las ventajas que pueda llegar a encontrar, tanto en la pintura como a media y larga distancia, y así empezar a conseguir puntos para su equipo que si llega a acumularlos de cierta manera y puede empezar a sumar como a él le gusta, puede llegar a estar por los 50, 60 puntos tranquilamente. Digo, solamente ante los Lakers, porque primero es la primera ronda y es el primer rival asegurado. Y después por una cuestión lógica, no los veo enfrentándose a un Houston o a un Oklahoma en el caso de dar la sorpresa y de eliminar a los Lakers, por una cuestión de que, más allá de que se puede decir o no que los Rockets defiendan o no, es un equipo al que le va a costar mucho más. Y también hablando de Oklahoma, que ese sí es un equipo que defiende, y ahí sí le va a ser un poco más complicado llegar a esa cifra. Seguramente, y como vos decías, no veo un defensor perimetral que se pueda hacer cargo exclusivamente de Lillard. Va a tener que ser un trabajo en conjunto, obviamente, porque justamente los Lakers han perdido al que es su especialista desde el perímetro. Hablo de Avery Bradley, un jugador que está probado a la hora de defender perimetrales de gran poder de fuego, y tal vez el único que se le puede asemejar en ese tipo de circunstancias es Alex Caruso, un defensor perimetral que puede llegar a utilizar Frank Vogel para defender la mayor parte del tiempo a Lillard cuando ataca desde el perímetro. Cuando entra a la pintura es obviamente Anthony Davis el que va a tener que hacerse cargo de él, y Lillard es uno de los jugadores que mejor penetra canasto y más puntos saca de esa jugada, así que va a estar muy, muy interesante el hecho de ver cómo tratan de defender a Lillard, y por el otro lado cómo hacen para hacerse cargo justamente de Anthony Davis en defensa, porque tiene muchos jugadores internos en este momento Portland, pero no sé si hay uno que pueda frenar al ex Pelicans en la pintura. Nurkic, Hassan Whiteside claramente no lo puede hacer por una cuestión de, ¿cómo lo digo? Sin ser malo con Whiteside, de concentración, de tal vez entendimiento de los sistemas defensivos. Whiteside es un jugador que tiene un talento bruto muy grande, ¿no? No es por desmerecerlo, porque él en cuanto a jugadas aisladas y a registros estadísticos es brutal. Pero cuando uno ve un partido se da cuenta de que el sistema defensivo es desastroso cuando él está en cancha, y los Blazers pierden en ese aspecto cada vez que él pisa el campo. Así que no se lo puede considerar un especialista defensivo, ni mucho menos. Nurkic ha tenido problemas defensivos y la verdad que va a ser difícil que frene a Anthony Davis. Collins puede ser uno de los que se encargue del pivot, y veremos cómo suplen esa falta de un interno que sepa defender jugadores como La Ceja. Lo mismo pasa con Lillard, y en este caso va a ser muy interesante, como decía, ver cómo cada uno de los equipos trata de defender a la estrella del rival. Los que no tienen problemas de reparto de goleo son los Toronto Raptors. Claramente son un equipo que no encuentran o no tienen desde la partida de Kawhi Leonard a una figura tan marcada, y me parece que en los playoffs eso se va a profundizar en este tipo de partidos, como el de ayer, en el que ganaron 134-110 ante Brooklyn Nets. Sufrieron un poco porque tuvieron un tercer cuarto muy malo, en el que los Nets acortaron una distancia que era de más de 30 puntos, si mal no recuerdo, a 9.
y con esta capacidad que tienen de luchar, de mantenerse en ritmo, los Nets, sin tantas figuras como podrían tener en otros casos, la verdad que hicieron lo suyo, demostraron que tienen grandes valores más allá de Kyrie Irving, de Kevin Durant, de Spencer Dinwiddie, de DeAndre Jordan y de tantos otros jugadores que no van o no están en la burbuja de Orlando. Bueno, Caris LeVert dio la cara y muchos otros jugadores hicieron lo suyo para por lo menos mantenerse en competencia, pero la realidad es que Toronto es un equipo muy sólido, muy competitivo y que cuando ve que el partido se le está yendo de las manos o que no puede mantener la distancia que había sacado, tiene un entrenador con la suficiente inteligencia como para hacer los ajustes necesarios, y es lo que hizo justamente y pudo terminar el partido con cierta holgura y demostrando que claramente es el 2 contra el 7. El gran valor que tuvieron en este partido los Raptors fue claramente Fred VanVleet, 30 puntos, 11 asistencias, demostrando que no le pesa para nada ser titular en un equipo candidato al título y tener muchos más minutos de los que tenía antes. Pascal Siakam también con 18 puntos, 13 de Marc Gasol, 12 de OG Anunoby, 22 de Ibaka, 16 de Kyle Lowry, un goleo muy repartido y muy homogéneo. Eso es lo que tiene Toronto, no es un equipo que se base en individualidades, sino que es muy sólido, está muy bien balanceado todo, tanto en ataque como en defensa, y va a ser muy difícil ganarle en estos playoffs. Yo quiero verlos obviamente contra un equipo que los lleva al extremo, que los obliga a tener esa individualidad, porque cuando uno habla de individualidades siempre lo ve como algo malo. Y la realidad es que es necesario, es totalmente necesario tener esos jugadores que cuando las papas queman, cuando los momentos son tan delicados, se pongan el equipo al hombro y puedan definir y decidir con su talento, obviamente. Kawhi Leonard claramente lo fue para los Toronto Raptors, así se dice, le agregué una R, no sé por qué, en los playoffs pasados y cuando el equipo no sabía para dónde ir o necesitaba de él, aparecía siempre. Lo hizo contra Filadelfia, lo hizo contra Golden State, lo hizo contra Milwaukee y por algo se llevaron el título, más allá de que eran un gran equipo muy sólido y con una base muy fuerte, aparte del talento y del nivel de Kawhi Leonard. Pero ahora el jugador llamado a hacer eso es Pascal Siakam, el que lo está haciendo tal vez más que el africano es Fred VanVleet, y eso está muy bueno también porque habla de la evolución de este jugador, de cómo él entiende que tiene que dar la cara y de que tal vez cuando las cosas se pongan complicadas, él sea el que responda por el equipo, el que agarre la pelota y el que decida, aún sabiendo que tiene a dos veteranos como Marc Gasol, tres veteranos, mejor dicho, como Gasol, Ibaka y Lowry, y que tiene a una superestrella en potencia como Pascal Siakam. Y tal vez esa sea la gran ventaja que tienen estos Raptors, que muchos de esos jugadores pueden llegar a dar el salto hacia adelante y dominar esos partidos como en algún momento lo hizo Kawhi Leonard. Pero hasta el momento no los han puesto en problemas. 134-110, se llevan el primer punto y empiezan a complicar o por lo menos a asustar a sus rivales en el este. Yo creo que es un equipo muy sólido y que le va a dar dolores de cabeza a cualquiera. No sé qué piensan ustedes, si lo ven en ese caso complicando a equipos como Miami Heat, como Milwaukee Bucks o incluso Boston Celtics, que es el rival potencial al que enfrentarían en semifinales de conferencia, o creen que van a sufrir cuando tengan que definir porque no tienen a la gran estrella que era Kawhi Leonard. Es algo a destacar, me parece, estos 134 puntos de Toronto, porque si bien es un equipo que ofensivamente hablando es muy seguro, es muy firme, y como bien mencionabas recién, es un equipo que, más allá de que tiene alguna que otra figura y quizás un poco repartida, que toma la lanza en los diferentes partidos, también se dedican a anotar muchos puntos el resto de los jugadores. Y de todas maneras, estos 134 puntos me parece que no es algo normal en lo que es el mundo de los Toronto Raptors. Creo que más su fortaleza es la defensa, es uno de los mejores equipos defensivamente hablando de la temporada y fue el mejor en lo que fue el reinicio de la liga en estos 8 juegos. Pero más allá de lo que puede haber logrado este equipo durante 3 de los 4 cuartos
defensivamente hablando, y si bien se le escaparon se le escapó esa ventaja de 33 puntos en el tercer cuarto, aunque después, por fortuna para ellos, pudieron recuperarla. En lo que es el ataque de este equipo, me parece muy interesante porque es como que se le alinearon los planetas para este primer juego contra los Nets, y todos los jugadores se lucieron, estuvieron efectivos, tomaron buenos tiros, eso que creo que es una de las claves del equipo de Nick Nurse usualmente, pero no siempre los encestan. Es un equipo que suele pasar muy bien la pelota, y quizás lo tienen como filosofía de juego, eso de siempre o el extra pase o buscar siempre al compañero mejor ubicado para que pueda tirar un tiro en el que esté o desmarcado o que no le puedan contestar el tiro. Entonces, de esa manera, como que las ofensivas de los Toronto Raptors son un poco más fluidas que las del resto. Pero es como que en este juego los noté mucho más efectivos, y gracias a eso me parece que pudieron llegar a estos 134 puntos. Sí, sí, sin dudas, porque bueno, como vos decís, una cosa es ser efectivos y otra muy distinta es mantener a una estrella constantemente, como le pasó a Utah con el goleo alto, pero siendo la única vía de anotación. Como Emi dice, Toronto es un equipo que reparte muy bien la bola, que sabe que todos pueden llegar a responder y no se queda con el lucimiento de una sola estrella, aunque ha habido muchos partidos en los que tanto Pascal Siakam como Lowry como el propio Fred VanVleet superan los 30 puntos. De hecho, VanVleet llegó a 30 en este partido, pero siempre hay una vara o un estatus, un margen que todos alcanzan en los Raptors, y eso la verdad que le sirve muchísimo a Nurse, porque sabe que van a ser regulares, porque sabe que siempre va a responder alguno, y no es un equipo que dependa pura y exclusivamente de una figura. Leo, te pregunto, ¿qué es más difícil? ¿Que ande bien Fivertel o que Toronto tenga un partido en el que no es regular? Lo de Toronto, lo de Fivertel es indefendible. Es indefendible. Pero yendo a lo de Toronto, me parece que si vos le preguntás a cualquiera de los 30 entrenadores de la NBA o a la X cantidad de entrenadores que hoy están sin trabajar, pero que aspiran con un lugar, o a cualquier asistente o lo que sea, te van a decir que les encantaría dirigir un equipo como Toronto. ¿Por qué? Porque tienen individualidades muy, pero muy, muy buenas, tal y como decías vos, esto de no son fuertes en cuanto a prensa, a ser mediáticos, a necesitar demasiadas luces, pero son todos rendidores y encajan perfectamente en el rompecabezas final que tiene a Toronto hoy 1-0 arriba, que viene de ser campeón y demás, con algún cambio de ficha importante, como puede haber sido Kawhi Leonard con este armado actual. Pero vos fíjate, y fíjense mejor dicho los dos, o analicemos los tres juntos si quieren, los pequeños tándems y las maneras de jugar que tiene Toronto, en donde por momentos hace hincapié en lo que puede darle sus jugadores internos, lo que pueden hacer por conjunto Gasol con Siakam, lo que pueden hacer por otros momentos el tándem VanVleet y Kyle Lowry. Después tenés obviamente jugadores como Anunoby, como el mismo Norman Powell o cualquiera de los que venga de atrás, que le van a aportar una cuota de puntos, y como bien marcó Emi, esa cuestión defensiva que tiene Toronto, que es insoportable. Es un equipo que muerde todo el tiempo, que defiende bárbaro, que se cierra cuando se tiene que cerrar, que presiona bien arriba y recupera balones. Me parece que lo que tiene este Toronto es que además puede jugar en esos pequeños tándems, esas pequeñas duplas, o si querés extenderlo a 3 por algún momento, encajan perfectamente y no necesariamente son siempre los mismos nombres. Entonces, a la hora del nombre balanceado, del equipo balanceado, tiene puntos en las manos de todos sus jugadores que saben entender de momentos. Ayer lo de VanVleet fue impresionante, pero ¿por qué anota puntos VanVleet? Porque los jugadores, sus compañeros se la dan cuando saben que está encendido. ¿Por qué Lowry toma decisiones? ¿Por qué? Porque es el jefe, porque es el caudillo. ¿Por qué Gasol va para adentro? Porque se la dan. Bueno, entienden perfectamente qué es lo que tiene que hacer este Toronto para quedarse con los partidos. Lo demostró la temporada pasada, teniendo además una de espada como Leonard. Lo demuestra ahora, lo demostró a lo largo de la temporada, siendo el 2 del este, y ayer arrancó con el pie derecho como tenía que ser, por lo menos en los papeles.
Y van sueltos, eso creo que es un arma de doble filo para todos los demás. En realidad no es la frase un arma de doble filo, es algo que va a complicar a muchos que vayan tan sueltos, que no tengan nada que probar. Toronto ya es el campeón, o por lo menos no los voy a incluir ustedes, me incluyo yo, lo daba como uno de los equipos que iba a sufrir para entrar a playoff y les tapó la boca a muchos porque la verdad que tuvo un rendimiento altísimo, está superando las expectativas de la mayoría de las personas y no tienen nada que probar. Entonces juegan con esa ventaja, juegan muy sueltos, muy conscientes de que funcionan y de que tienen que hacer las cosas muy bien sus rivales para ganarles, y eso va a ser algo muy contraproducente para los demás y algo que van a usar como una carta importante a la hora de enfrentar a los candidatos. Al que pueden enfrentar en semifinales de conferencia este, y que si se mantienen estos resultados va a ser su rival en esa instancia, es Boston Celtics, que le ganó 109-101 a Philadelphia 76ers, un equipo que está muy diezmado, obviamente, porque no tiene a una de sus dos principales estrellas. Ben Simmons no va a volver a participar de los playoffs en la burbuja por esa lesión que lo dejó afuera de las canchas, pero tiene a varios jugadores interesantes que si mantienen o vuelven a ese nivel que mostraron en otros tiempos, pueden complicar a cualquiera. Hablo, por ejemplo, de Al Horford, que ayer tuvo buenos minutos, que por ciertos momentos fue la pieza más importante del equipo, y obviamente de Joel Embiid, que cuando se enciende, cuando está prendido, cuando puede hacerse del liderazgo de este equipo, te domina un partido y es uno de los pivots más productivos y dominantes que tiene la NBA. Ayer terminó con 26 puntos, 16 rebotes. Pero del otro lado tenemos a Boston, un equipo que utiliza su rotación corta de la mejor manera y encuentra a dos figuras jóvenes como sus líderes, Jaylen Brown y Jason Tatum, los dos Jays. La verdad que es impresionante la evolución que han tenido estos jugadores en esta temporada, y cada vez son más sólidos, experimentados, lo demuestran en partidos importantes, y ayer lo hicieron. 32 puntos, 13 rebotes para Jason Tatum, el Celtic más joven de la historia en tener un partido de 30 o más puntos y 10 o más rebotes en la historia de los playoffs. Así que números espectaculares para el alero de los Boston Celtics. Por el otro lado, Jaylen Brown, 29.6 rebotes, 4 asistencias, haciéndose cargo de la ofensiva en muchos momentos. A veces se lo critica a Brown por no funcionar bien en ofensiva. Él es un especialista defensivo y eso nadie lo puede objetar. Pero en esta temporada la verdad que ha evolucionado en ataque considerablemente, al punto de que muchas veces es la vía de anotación principal, más allá de que Tatum se está haciendo cargo del equipo en ese aspecto y no parece frenar, sino que sigue evolucionando. Pero la verdad que es muy interesante que Boston, teniendo a Kemba Walker, Gordon Hayward, tenemos que decir que va a estar un mes afuera por un esguince de tobillo que sufrió justamente en este cuarto parcial de la victoria entre Philadelphia 76ers, pero teniendo veteranos, jugadores que en sus equipos, en momentos previos, por ejemplo Kemba en Charlotte o el propio Hayward en Utah, fueron líderes ofensivos de justamente esos quintetos, están respaldándose en lo que son sus dos figuras jóvenes, Tatum y Jaylen Brown. Así que está muy bueno que eso sea así, que puedan confiar en este tipo de jugadores, que Kemba sea el facilitador y que no quiera acaparar la pelota todo el tiempo él, algo que no lo caracteriza obviamente, porque es un jugador muy solidario en este tipo de equipos, y la verdad que lo demuestra la actitud de sus compañeros, que todos quieren jugar con él y siempre hablan bien de un base como Kemba. Y eso va a servir para que Boston siga creciendo. Obviamente tiene que ver cuál es el techo de estos jugadores y cuánto pueden responder en playoffs, pero ya claramente han mostrado desde que llegaron a la NBA que no le pesa la presión de este tipo de instancias, y ayer lo hicieron de nuevo 109-101 ante Philadelphia 76ers, que tuvo la chance de ponerse arriba en el marcador en ciertos momentos, que dominó en ciertos otros a base de el talento de Joel Embiid, pero que no pudo y sucumbió ante el nivel colectivo de los de Brad Stevens, que empiezan a encaminar una serie que parece que va a ir para su lado.
Así es. Y me parece también algo muy importante de destacar que vos mencionabas precisamente que Ben Simmons no va a poder estar por lo que resta, obviamente, de los playoffs. Y quizás esa es una de las claves por las que Boston, no es que obviamente los voy a dar como ganadores anticipados de esta serie, pero sí que ya tienen quizás un punto importante en lo que es el aspecto del juego ganado, que es que quizás Ben Simmons era el más indicado para frenar las acciones de Jason Tatum, sobre todo teniendo en cuenta que más allá de que Ben Simmons pueda ser un base y Jason Tatum es un alero que suele jugar también mucho tanto con los interiores como contra los perimetrales, me parece que Ben Simmons quizás hubiera sido la clave en defensa de estos Philadelphia 76ers en la serie ante los Celtics, por una cuestión de que la gran mayoría de las responsabilidades ofensivas de los Celtics pasan por Jason Tatum. Y estamos hablando de un Ben Simmons que se afianzó muchísimo en lo que es el aspecto defensivo esta temporada, que quizás en el emparejamiento del otro lado de la cancha se le hubiera complicado un poco más a Tatum marcarlo a Ben Simmons, más allá de que pudiera o no ser su emparejamiento, por una cuestión de que, bueno, las posiciones en cancha, igual de todas maneras sabemos que Ben Simmons no empezó siendo un base, sino que fue su posición modificada dentro del campo de juego, pero lo que me refiero es que la ausencia esta del australiano le va a condicionar mucho la defensa del jugador franquicia a los Celtics. No sé si hay tantos buenos defensores, quizás sacando a Al Horford, que quizás puede ser uno de los que más lo conoce por su pasado reciente en los Celtics, y después no hay muchos otros jugadores en los 76ers como para marcar a la figura joven de los Celtics, que está en un gran crecimiento, que Leo lo defendió y muy bien respecto a los premios individuales, porque podría haber entrado tranquilamente en el jugador más mejorado o en la terna del jugador más mejorado, y que después en el resto de la plantilla de los 76ers no hay muchas otras opciones a tener en cuenta a la hora de marcarlo a Tatum cuando él ataca. Yo creo que viendo el partido ayer me pareció, y no sé qué pensás vos, Leo, ahora te voy a consultar, que Matisse Thybulle era el único que podía llegar a hacer algo con Jason Tatum, un jugador que llegó a la NBA como especialista defensivo y que en muchas posiciones le complicó la vida al alero de los Boston Celtics, y la verdad que si no van por ese lado y no ponen a Thybulle sobre Tatum durante todo el partido o durante la mayor cantidad de jugadas, van a sufrir muchísimo lo que es el poderío ofensivo de Tatum, porque están emparejando a un jugador que tiene muchísimos recursos en ataque con internos lentos que no pueden responder ante las penetraciones de Tatum, no le pueden defender el triple. La verdad que es un mismatch en todos los casos, y el único que puede defender, me parece, de manera óptima a Tatum es Thybulle. No sé, Leo, cómo lo viste vos ayer. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, la remontada de Filadelfia y cuando pasa al frente ya en el segundo tiempo fue con Thybulle en cancha y defendiendo muy bien a quien tuviera enfrente. No solo fue a Tatum, porque como bien marcaban, los dos Jays ayer en Boston tuvieron un gran partido. Me parece que la clave para que Filadelfia, primero y principal, vuelva a tener algún tipo de chances es tenerlo medianamente contento a Joel Embiid. Y no se ve cierta química o la química que por ahí podés encontrar en otros equipos con quien debería ser por lo menos una de sus figuras. Si yo les pregunto rápidamente, ¿quién es la figura de Filadelfia hoy sin Ben Simmons? Estamos todos de acuerdo que es Embiid. Joel Embiid. Bueno, fíjense el comportamiento de Embiid ayer en cancha. Por momentos, en el primer tiempo anduvo muy bien. El primer cuarto puntualmente de Joel Embiid fue muy bueno. En el segundo salió, estuvo un rato afuera. Cuando volvió, Boston medio que le encontró la vuelta. En el segundo tiempo intentó ponerse de nuevo en juego. Y sus compañeros no lo buscan, no lo hacen entrar en el circuito. Por eso también me parece que hay un poco de frustración en Embiid. Creo que hay otro poco de impaciencia, apresuramiento, un poco de arrogancia en su juego que hacen que esta ficha no termine de encajar perfectamente en el andamiaje que tiene Filadelfia. Creo que si lo logran encaminar, juegan todos con Embiid, no teniéndolos de compañero nada más, pueden llegar a molestar mucho a Boston,
a un Boston que si le jugás con internos fuertes, claramente se le complica. Ayer fueron claves las ayudas defensivas de Marcus Smart, cuando quedaba especialmente emparejado con alguno de los 3 aleros bajos que tiene Boston, con cualquiera de los internos, sea con Horford o sea con el mismo Joel Embiid. Y volviendo a lo de Thybulle, creo que él en cancha le da muchísimo atrás a Filadelfia, pero no termina de ser gravitante adelante. Entonces no termina de nivelar la balanza para que Filadelfia hoy sea un rival de fuste realmente para los Celtics. Hay que ver qué pasa ahora que uno de los 3 aleros importantes que tienen los Celtics, como decías vos, Lea, esta lesión de Hayward, cuánto puede llegar a influir en la rotación normal. Algo que Boston sufrió mucho a lo largo de toda la temporada, que fueron la cantidad de bajas y lesiones que tuvo el equipo de Brad Stevens. Sí, sin dudas. Y aparte, Hayward es un jugador que tal vez no se ve tanto en las estadísticas, pero es fundamental para esta rotación, sobre todo por lo que hace en el manejo de las ofensivas. No es un jugador que te reparta 10 asistencias por partido, pero sí hace fluir el ataque y siempre da el pase correcto, algo que necesita este equipo, sobre todo por este tipo de sistemas ofensivos que plantea Brad Stevens. Y por el lado de Filadelfia está claro que Embiid es la única solución que tiene en materia individual. Filadelfia que presenta un ataque muy estancado, chocan constantemente y cuando un equipo le defiende bien a Embiid, algo que por ejemplo Boston no hizo en el primer cuarto, y Embiid creo que metió 8 o 10 puntos consecutivos y dominando claramente la pintura, y después sí, como decía Leo, con ayudas defensivas lo pudo frenar. Pero cuando sucede esto, cuando frenan a Embiid, no veo jugadores que respondan en ataque, no tiene triple. La verdad que Tobias Harris está haciendo o está rindiendo de la peor manera posible, un jugador al que habían apostado muchísimo por él, con un contrato máximo. Lo mismo Horford, la verdad que no está siendo un jugador que responda en ataque, que sea efectivo cuando tenga que tomar tiros. Y bueno, después obviamente ante la ausencia de un jugador como Ben Simmons, que sí te puede ofrecer ese tipo de cosas, más allá de que no tenga tiro exterior, puede ser una vía de anotación en la pintura. No hay respuestas en ese sentido, y sufre muchísimo la ausencia de un generador ofensivo que tenga tiro perimetral, que pueda crear desde la penetración, que pueda ser una vía de anotación fuera de lo que es Joel Embiid. Así que va a ser muy difícil para Filadelfia si no logra mantener este ritmo que le presenta Boston. Y la verdad que por lo que vemos en este partido, por lo que vimos y lo que presentó cada equipo, es una serie que está decantada claramente para los Celtics. Veremos cómo se desarrolla. El próximo partido va a ser mañana y ya vamos a tener una evidencia más clara de lo que va a suceder, pero por el momento Boston es ampliamente superior en cuanto a funcionamiento y en cuanto a rendimiento en lo que puede llegar a mostrar Philadelphia 76ers. Un partido muy interesante y la verdad que estuvo muy, muy lindo hasta la polémica. Y todos sabemos cuál es y por qué cambió de cierta manera el desarrollo del juego. Fue el que enfrentó a Los Ángeles Clippers con Dallas Mavericks, 118-110 fue la victoria de los angelinos por sobre los texanos, pero la nota la dio el jugador de los Dallas Mavericks, el esloveno Luka Doncic, 42 puntos, 9 asistencias, 7 rebotes, 42 puntos es la cifra más importante porque es la anotación más alta para un debutante en la historia de los playoffs. No en la era moderna, no hace 10 años, no para un esloveno ni un europeo, sino en la historia de los playoffs. Superó los 37 de George Mikan en 1949, más acá en el tiempo, 36 había metido Derrick Rose en 2009 para los Chicago Bulls. Bueno, dijo Doncic, quieren 36, quieren 37, meto 42 y nos quedamos sin discusión porque ya es mía la marca, y era algo de esperarse porque ante la ausencia de Porzingis y con un rol mucho más protagónico de Doncic, y obviamente enfrentando uno de los equipos candidatos, iba a tener que sacar la capa de superhéroe y hacer un excelente partido, que no arrancó de esta manera, porque en los primeros 3 minutos perdió 5 pelotas. Toda la defensa de los Clippers estuvo focalizada en defender
justamente al esloveno y lo complicó bastante, pero una vez que entendió cómo funcionaba este sistema, empezó a castigarlo y a través de la anotación lo demostró, pero también fue un jugador que repartió bien el goleo en ese sentido y manejó de cierto punto la ofensiva de los Mavericks, que sufrió claramente la expulsión de Porzingis en el tercer cuarto, en esa segunda técnica que le dan por empujar, entre comillas, a Marcus Morris y sumada a la que había recibido por protestar un tapón en el segundo cuarto, un tapón que para mí es limpio, no sé, ahora lo vamos a analizar, pero me parece bastante limpio. Se suman esas dos técnicas, Kristaps Porzingis termina expulsado y a partir de ahí un partido que era parejo termina decantándose para los Clippers, que suman esta victoria importante y empiezan a encaminar la serie. Obviamente falta mucho, pero demuestran que tienen los recursos y la experiencia necesaria como para dominar este tipo de partidos. 29 puntos de Kawhi Leonard, 27 de Paul George, las dos figuras del equipo, y la victoria de la franquicia angelina, que va camino al título, va por pelear la conferencia del oeste, empieza con el pie derecho. Pero vamos con la polémica directamente. Creo que fue lo más importante, más allá de obviamente lo que hizo Doncic, las 11 pérdidas que se le critica, los 42 puntos. ¿Estuvo bien expulsado Porzingis? Arranco con vos, Leo, que siempre te tiro la papa caliente. ¿Estuvo bien expulsado? ¿Creés que fueron muy severos? ¿Cómo lo viste? Pensando en lo que sucede generalmente en la NBA y en haciendo un poquito de mirada hacia atrás de la burbuja y de la temporada regular, me parece que fue un tanto exagerado. Por mucho menos hemos visto faltas comunes, han revisado y ni siquiera dieron flagrante. Me parece que se le fue un poco las manos con Porzingis y por motivos más que obvios, pensando en que el letón es recontra importante en el andar de los Mavericks y especialmente en momentos de finales de partido, en donde los Mavericks se nota que todavía están verdes y siempre tienen problemas de cierre de juego, no saben cerrar los partidos y les cuesta muchísimo. Me parece que Porzingis ayer hubiera sido fundamental para ver si Dallas justamente podía manotearle el primero a los Clippers. Creo que fue injusto y creo que fue además influyente en el resultado final del partido. Sí, muy importante para el desarrollo del juego esta expulsión. Emi, si era Anthony Davis o era Kawhi Leonard o tal vez LeBron James, ¿era expulsión eso? Dudo mucho que hubiera sido expulsión eso, sobre todo teniendo en cuenta que los jugadores que vienen de afuera, o sea, los que vienen de Europa o los que vienen de otros continentes, son como, los tienen un poco más cortos que a los estadounidenses. Y obviamente los imagino en otra situación en las que, como habíamos hablado ayer también, ese star treatment que pedía Jason Tatum y que, como bien decía Leo, en realidad no tendría o sea, no tiene que existir un star treatment, sino que tendrían que cobrar todos o sea, de manera homogénea, tienen que cobrar todo lo mismo y cobrar también bien, o sea, tienen que arbitrar como corresponde. De todas maneras, volviendo a este caso en particular, también me permito pensar si esto no es obra de esa famosa manera de equiparar las acciones por esta cuestión de que no hay localía. O sea, usualmente, ¿qué es lo que sucede cuando hay un fallo polémico o un fallo dudoso entre dos equipos en temporada regular y se ve normalmente? Se suele cobrar para el equipo local. Y en este caso, acá, más allá de que es difícil conseguir esa atmósfera de localía, pese a las cámaras que tienen con gente en las pantallas y el ruido de las hinchadas, me parece que también esto de inclinar un poco la cancha hacia el equipo local, no sé si esto habrá influido en algo o tendrá algo que ver, pero es quizás un poco también una casualidad, porque le están sacando uno de los mejores jugadores, o sea, evidentemente la segunda espada, a estos Clippers, que ya de por sí la tienen bastante, a los Mavericks, que ya de por sí la tienen bastante complicada contra los Clippers, y que encima le cobran dos técnicas realmente polémicas. Es algo bastante a tener en cuenta. Quizás entra en la categoría de teoría conspiranoica un poco alocada y la pueden tildar de eso a esta frase. Pero me parece que tiene algo que ver con este hecho de que, bueno, no estamos jugando en la cancha de los Clippers
ni ante los fans del equipo de Los Ángeles, pero bueno, los árbitros un poco tiraron para el lado de los Clippers. Hasta Marcus Morris dijo que eso no era expulsión y eso que él la provocó con Claro. esa viveza de bueno, provocar justamente, valga la redundancia, a las dos estrellas del rival, tanto a Luka Doncic, bueno, él no respondió y Kristaps Porzingis se mete. Tal vez lo que más se critica al letón y lo ha declarado después del partido es no controlar sus emociones en la primera técnica, porque en la segunda fue a defender a un compañero y de eso no Sí, se arrepiente, totalmente pero... natural. Claro, sí, y entró como bueno, cualquiera hubiese hecho tal vez del equipo de los Mavericks, lo hizo Porzingis, él tenía la primera técnica que fue por una falta, él protesta, no tiene mucho sentido protestarla si no te la van a cambiar, no te van a cambiar el fallo, y recibe una técnica que tal vez era innecesaria, a pesar de que tenía razón, creo yo, porque fue un tapón claro y un tapón limpio. Termina perjudicando de alguna manera, por más que él no sea el culpable, a su equipo, que termina perdiendo este partido 118-110. Nos tenemos que ir, tenemos 3 partidos más allá del que perdió Milwaukee contra Orlando en el inicio de esta jornada. Van a estar jugando Miami Heat. Cuando vean esto ya debe haber terminado el partido entre Indiana Pacers, así se dice, y Miami Heat. Luego, más adelante, el plato fuerte de la jornada, o no sé cuál prefieren ustedes. Lo cierto es que Oklahoma City Thunder va a estar enfrentando a Houston Rockets, un partido con mucho morbo también, el tema Chris Paul, James Harden, y todo lo que tiene que ver con eso. No está Russell Westbrook, pero pronto se va a reincorporar al equipo de los Houston Rockets. Y a la noche, para que se regocijen los fans de los Lakers, ¿por qué no? Y también Germán Beder, que debe estar pendiente del partido de Portland Trail Blazers ante la franquicia angelina. Obviamente un partido interesante por todo lo que tiene que ver con bueno, todo lo que estuvimos analizando. Lillard por un lado, LeBron y Anthony Davis por el otro, Carmelo, CJ McCollum en un gran nivel, y un enfrentamiento que no parece entre el 1 y el 8 por todo lo que significó el parate, todos los partidos de la temporada regular que se juegan en la burbuja, el play-in y las ausencias que había tenido Portland en el inicio de la temporada regular, que lo bajaron de estar en la final de la Conferencia del Oeste el año pasado a estar peleando por el último puesto de los playoffs en la 2019-2020. Nos vamos el próximo viernes analizando todo lo que va a dejar esta semana en la NBA, y como siempre muchas gracias Emi y Leo también por esta conexión. Nos vemos el próximo viernes. Así es, gracias a vos, Lea y Leo, por estar del otro lado. Y nos encontramos el viernes, como bien decías vos, ya con varios juegos más y varias jornadas más de estos playoffs que prometen ser, por lo menos desde este arranque, de los mejores de los últimos años, décadas, quizás del siglo. Sí, la verdad que mucha intensidad, muchos partidos interesantes. Vamos a tener todo eso el próximo viernes. Como siempre, muchas gracias Leo y nos vemos con cámara. Claro que sí, el viernes de nuevo, y pregunto, y queda para resolver el viernes, ¿tendremos 2 golpes sobre la mesa en esta segunda jornada de NBA? Veremos. ¿Por qué no? No me animo a apostar. Bueno, yo sí. Apostar. No, apostar no, pero yo digo que para mí hoy van a haber 2 golpes. Pero bueno, habrá que esperar. Bueno, lo tenemos en cuenta, veremos qué sucede. No vamos a esperar hasta el viernes, esto va a Twitter si sucede el próximo miércoles, porque ya vamos a tener los resultados, pero son 2 partidos interesantes, no se lo pierdan. Y como decía antes, el viernes vamos a estar analizando todo eso y mucho más en otro programa de Crossover. Quédense prendidos a la pantalla de Uno contra Uno Web Radio y nosotros nos vemos el próximo programa.